¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos a un video más de medicina. Yo soy el doctor Pauneri y el día de hoy vamos a platicar un poco acerca de una entidad no muy conocida, pero sí frecuente en nuestro medio, que es el lipedema. ¿Qué es el lipedema? El lipedema es una enfermedad crónica que compromete al tejido adiposo y al sistema linfático, causando retención de líquidos, así como también aumento del depósito de grasa y que va a estar afectando principalmente a los miembros inferiores, eso sí, respetando los pies y caracterizándose porque hay un aumento en la sensibilidad del dolor de las áreas que son afectadas. ¿Cuál es la epidemiología acerca del lipedema? Vamos a ver que no es una enfermedad rara, verdaderamente. Primero que nada, vamos a tener que se presenta casi exclusivamente en mujeres. En los pocos varones que se pudiera llegar a presentar casos, van a tratarse de situaciones donde los varones tienen trastornos endocrinos que están comprometiendo su secreción de testosterona. Ahora bien, su incidencia, 1 de cada 9 mujeres tiene lipedema. Eso es bastante significativo. Si nos sumamos a la prevalencia global, que reportan algunas series hasta un 17%. Vamos a tener que esta patología tiene su mayor frecuencia de inicio entre la pubertad y la tercera década de la vida. Y va a existir un antecedente heredofamiliar en más de la mitad de los casos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos una patología que es extremadamente frecuente en mujeres y que va a tener un punto de aparición muy, muy joven. Ahora, ¿cuál es la causa del lipedema? Vamos a tener, existen varias teorías, no se tiene todavía la certeza, pero como es tradición, la influencia genética y los desencadenantes de esto van a jugar un papel esencial para que esto conlleve a trastornos tanto hormonales como microvasculares y linfáticos, que van a estar jugando diversos papeles para poder formar el lipedema. ¿Cuál es la fisiopatología del lipedema? Bueno, acá tenemos en esta imagen lo que es una vena, un vaso linfático, que recordemos que son los que recogen en exceso de líquido intersticial que no puede recoger en los capilares, que tenemos la arteria, y aquí en medio, obviamente, uniendo la vena y la arteria, los capilares, de una manera bastante sencilla. Estos puntitos amarillos que vemos acá es un poco de tejido adiposo que está en el espacio intersticial. ¿Sale? Ahora bien, ¿cómo va a empezar en la formación del lipedema? Por las alteraciones genéticas y la predisposición, va a haber microangiopatía. ¿Qué es la microangiopatía? Es un trastorno de la pared de los capilares que lo que va a causar es que se hagan muy frágiles. Es decir, que con el simple hecho del paso de la sangre a través de ellos, estos capilares se van a reventar. A reventarse en contenido de la sangre, en vez de que pase de la arteria a la vena, se va a quedar rezagado acá. Es como una fuga, como que si ustedes tuvieran una tubería que se rompió y se está estancando el agua. En condiciones normales, los vasos linfáticos son los que recogen el exceso, pero este exceso, entre comillas, estamos hablando de muy poquito líquido. Cuando en capilar se daña por la microangiopatía, ya estamos hablando de mayor cantidad de sangre que se está quedando estancada. ¿Y esto qué va a causar? Esto va a causar entonces que el sistema linfático se empiece a sobrecargar, que esté llevando más líquido del que es capaz de hacer y eso me va a condicionar un edema. Por lo tanto, al estar dañados los capilares, toda esta zona se va a ver congestionada de un exceso de líquido de plasma. Ahora bien, este exceso de plasma lo que va a condicionar es que aparezca precisamente una fibrosis perivascular. ¿Por qué? Porque los vasos ya no sirven, se están fibrosando, se están cicatrizando, por así decirlo. Este proceso desencadena la inflamación y esto a su vez comienza de manera colateral a afectar al tejido adiposo que habíamos mencionado que se encontraba aquí en este espacio. Ahora, el tejido adiposo, al empezar a necrosarse, se va a intentar regenerar. Recordemos que en sí el tejido adiposo no es muy fanático del oxígeno que digamos, así que puede crecer en condiciones anaeróbicas. Por lo tanto, vamos a tener que después de que hay necrosis de esta zona, el tejido adiposo va a empezar a proliferar en mayor cantidad para, según él, intentar compensar lo que se murió.
Pero esto no debería de suceder. Recordemos que también hay un factor acá que está alterando el metabolismo normal de los adipocitos. Ahora, ¿todo esto a qué va a conducir? Esta hipoxia va a hacer que los adipocitos aumenten más en cantidad y que otros vasos linfáticos que ni siquiera estaban acá involucrados, ahora también se empiezan a ver obstruidos por el aumento del tejido adiposo. Esto a su vez va a causar nuevamente insuficiencia linfática, nuevamente que hay edema. Si a eso le ponemos la predisposición de la microangiopatía, vamos a tener nuevamente el mismo ciclo y de esta manera van a irse afectando de manera cada vez más y más extensa, lo que va a hacer tanto los vasos sanguíneos como el tejido adiposo. Ahora bien, una característica que tiene el lipedema es que afecta principalmente lo que va a ser la región de la pelvis y de los muslos. ¿Esto a qué se debe? Bueno, resulta que el tejido adiposo también tiene receptores de estrógeno, que son los ER-alfa y ER-beta. Esto también explica por qué esta patología es prácticamente exclusiva de mujeres, derivado de las concentraciones de estrógeno mayores que predominan de manera normal en ellas. Resulta que este tejido adiposo empieza a expresar estos receptores, pero no todo el tejido adiposo de todo el cuerpo, sino que solamente el de la zona glútea, si lo comparamos con la zona abdominal o algunas otras partes. Y de esta manera vamos a tener que el mismo estrógeno va a causar que el tejido adiposo, que ya de por sí está creciendo de manera descontrolada por la hipoxia, ahora crezca de manera más descontrolada, pero enfocándose en las áreas de los muslos y de la región de la pelvis. Ahora, ¿cuál es el cuadro clínico del lipedema? Se va a caracterizar por, primero que nada, es un aumento simétrico. Y eso es muy importante porque nos permite diferenciarlo de otras patologías. ¿Sale? Es un aumento simétrico, afecta ambas extremidades, afecta ambas mitades del cuerpo. Evidentemente es un aumento anormal del tejido adiposo y que va a enfocarse principalmente en miembros inferiores. Como dijimos, puede abarcar desde la región de la cadera, pasando por toda la región de lo que van a ser los muslos, incluso hasta la rodilla o más allá, aunque mientras sea únicamente el lipedema, va a haber preservación de los pies como tal. En los pies no se va a acumular el tejido adiposo. Si bien es cierto que se afecta principalmente estas partes, un 30% de las pacientes puede llegar a tener afectación de miembros superiores, ¿sale? Derivado de la insuficiencia linfática, esto puede ocasionar que haya aparición de edema. Y derivado de la microangiopatía, acordémonos de que los capilares están muy frágiles, estas personas tienen mayor tendencia a hacer hematomas. Es decir, un pequeño golpe hace que ellos tengan moretones bastante grandes o bastante extensos, que no son proporcionales a la intensidad del traumatismo. Y eso es algo característico. Otra cosa característica es que estas regiones que están afectadas, estas regiones que tienen mayor acumulación de tejido adiposo, son más sensibles al dolor. Eso es derivado de la misma respuesta inflamatoria que está condicionando el proceso de necrosis que habíamos mencionado anteriormente. Esa fibrosis perivascular que está desencadenando la respuesta inflamatoria hace que estas zonas sean más sensibles al dolor. Ahora bien, recordemos que todo este aumento de tamaño del tejido adiposo con el edema puede también llegar a afectar a las venas. Por lo tanto, se puede llegar a asociar a insuficiencia venosa. Y en estos casos, pues ya vamos a tener un edema no únicamente tibial, sino también que puede llegar a afectar a los pies. Pero como tal, los pies pueden edematizarse, pero nada más es en puro edema. No va a tener acumulación de tejido adiposo. En el lipedema, los pies se respetan en cuanto a la acumulación de tejido adiposo. Ahora bien, vamos a ver que esta enfermedad tiene distintos grados de presentación. Puede haber casos leves, donde prácticamente lo único que predomina es la hipersensibilidad y la mayor predisposición a generar hematomas, o ya posteriormente ya puede haber como tal ya deformidades, como podemos apreciar acá en la imagen. Y uno como médico que pudiera llegar a desconocer el tema puede pensar simple y sencillamente que se trata de obesidad. Y vamos a darnos cuenta que el tratamiento es diferente del que se le puede dar a un paciente con obesidad. Ahora, vamos a tener que el lipedema lo podemos clasificar en base a su presentación clínica por la localización y por la severidad que tengan las lesiones.
Acá tenemos que en la presentación clínica es de tipo 1 al tipo 5 y por severidad es de estadio 1 a 3. Algunos te mencionan la palabra etapa en vez de estadio y algunos te incluyen un estadio 4, aunque algunas literaturas no te lo van a incluir. Pero vamos a explicarnos mejor con imagen, porque si vemos el puro texto, pues como que no. Bueno, vamos a empezar primero en base a su clasificación por su presentación clínica, es decir, su ubicación. Vamos a tener que acá tenemos nuestros 5 tipos, ¿sale? Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 y tipo 5, ¿sale? La tipo 1, como ustedes pueden ver, es aquella donde la acumulación de tejido adiposo predomina en la pelvis y la cadera. La tipo 2 es aquella donde predomina tanto en la pelvis y en la cadera, pero también en los muslos hasta llegar a las rodillas. La tipo 3 es la que está afectando prácticamente desde la pelvis hasta los tobillos. Luego tenemos la tipo 4, que se va a limitar únicamente a las extremidades superiores, respetando manos. Y la tipo 5, que va a estar limitada únicamente a tobillos, que esta última es bastante rara. Y también podemos llegar a tener combinaciones de los distintos tipos, como por ejemplo combinación de la tipo 2 con la tipo 4 o de la tipo 3 con la tipo 4 también. En base a esto nosotros podemos ubicar cuál es la clasificación clínica del lipedema. Ahora bien, en base a la severidad, nosotros podemos tener 3 o 4 estadios, ¿sale? En el estadio 1, vamos a tener un paciente que aparentemente en la piel va a estar normal, pero va a tener mayor sensibilidad al dolor, va a tener hematomas, y si nosotros hacemos una palpación profunda, podemos llegar a notar lo que van a hacer unos pequeños nódulos que ya se comienzan a formar, que corresponde precisamente a la fibrosis perivascular que les comentaba. En el estadio 2, vamos a ver que hay una piel que ya se mira irregular. De manera coloquial se aprecia lo que la gente llama piel de naranja. Y acá ya es mucho más fácil poder palpar los nódulos. Así que ya vamos a tener cierto grado de deformidad en la piel. Y ya finalmente en el estadio 3, y es acá donde vamos a tener que hay una pérdida de la elasticidad en la piel. Ya se van a empezar a formar unos pliegues como tal. Y la grasa se va a llegar a extender incluso hasta los tobillos. Acá podemos darnos cuenta cómo la piel está formando pliegues encima de los mismos pies. Además de que en el estadio 3, en dolor, los hematomas son más intensos, además de que ya hay insuficiencia venosa que está asociada a este problema. Y algunas literaturas nos van a mencionar al estadio 4, que es cuando ya se va a ser un estadio 3, pero al cual se le está sumando el linfedema, ya hay una insuficiencia linfática bastante importante. Y en otras literaturas lo podemos encontrar como lipolinfedema. Ahora bien, hay muchas patologías que podemos llegar a confundir con lipedema. Y esa es la importancia de conocer esta enfermedad. La más común es la obesidad. ¿Sale? La obesidad es lo que más frecuentemente podemos confundir con lipedema y realmente el lipedema es una patología sumamente infradiagnosticada, muy fácilmente confundida con la obesidad. ¿Cómo lo puedo distinguir? Primero que nada, la obesidad no es exclusiva de mujeres, es de ambos sexos. Es simétrica, no va a tener una mayor predisposición centrípeta, podríamos decir, afectando principalmente a lo que va a ser la región abdominal. Y va a ser un dato importante que es no dolorosa y que sí responde ante los cambios del estilo de vida. Sí va a responder ante el ejercicio, sí va a responder ante la dieta. Y eso es algo que el lipedema lo caracteriza. El lipedema tiene muy pobre respuesta ante la dieta y ante el ejercicio físico. Y ahí es donde tenemos muchos pacientes que se angustian porque están llevando realmente en control su estilo de vida y no bajan de peso. Y uno como médico nos puede decir, no, pues es que no está siguiendo, no tiene buen apego al tratamiento. Y realmente no es eso. No, se trata de que no es obesidad, es lipedema. Ahora, también lo podemos confundir con el linfedema. El linfedema es la obstrucción de los vasos linfáticos, pero no está asociado al proceso de fibrosis perivascular que les había comentado. El linfedema se mira así. Lo primero que vamos a ver de diferente es que es asimétrico. Este va a afectar principalmente un lado, una extremidad nada más. Es no doloroso generalmente y obviamente no va a tener mayor predisposición por el sexo femenino. Afecta a ambos sexos. Y también vamos a tener el frevedema. El frevedema no es más que una insuficiencia venosa
que ya está afectando a los vasos linfáticos. Es decir, es como que tuvieras un linfedema, pero ahora con insuficiencia venosa. Este también va a afectar a ambos sexos. Es asimétrico, por lo general es no doloroso, y lo que nos diferencia bastante es la presencia de varices, telangiectasias, y que va a haber cambios de coloración, sobre todo en la región del tobillo y el pie. ¿Sale? Ahora bien, ¿cuáles son los criterios para que nosotros diagnostiquemos el lipedema? Nos vamos a basar en 3 aspectos. La anamnesis, que es muy importante, la exploración física de las regiones donde más frecuentemente aparece en base a la clasificación por presentación clínica, que es muslos, piernas, brazos y antebrazos, y unos criterios adicionales que nos pueden llegar a orientar en dado caso de que tengamos dudas en los 2 primeros. ¿De qué manera vamos a aplicar esos criterios diagnósticos? Bueno, primero, la anamnesis. Son estos 6 puntos, ¿sale? Que la distribución está desproporcionada, que no hay una limitada influencia en la baja de peso, el paciente lleva control de estilo de vida y no baja de peso, que tiene mucho dolor y predisposición a equimosis, hematomas en las partes que están afectadas, hay una sensibilidad aumentada, hay un edema que no tiene fobia, y vamos a tener que en dolor y malestar que pueden llegar a sentir esos pacientes no se disminuyan en elevar las extremidades. Para que sea considerado como criterio diagnóstico este apartado, deben de estar presentes estos 6 puntos. Ahora bien, en el examen físico va ahí muy de la mano con la clasificación en base a la presentación clínica. Debe de enfocarse en muslos, si tienen ya sea la distribución o en engrosamiento, tanto en piernas como en brazos, y en el caso del antebrazo únicamente se toma en cuenta el engrosamiento del tejido adiposo. ¿Vale? Es importante que nosotros veamos que cumple los 2 criterios para muslos, los 2 criterios para piernas, o los 2 criterios para brazos, o el único criterio para antebrazo. ¿Sale? Es decir, que sea o B, o un C, o un D, o un E. Podemos tener combinaciones, pero con que nada más tengamos, por ejemplo, tengo un paciente que no más común, que tiene lipedema, principalmente concentrado en los muslos, bueno, checo que tenga distribución desproporcionada en la grasa, sí, tiene más grasa únicamente en la zona de los muslos. Engrosamiento circunferencial del tejido adiposo, ya, bueno, listo, ya quedó, ya tiene criterio diagnóstico de examen físico. ¿Vale? Ahora bien, ¿qué pasa cuando tanto de la anamnesis como de la exploración física hay ausencia de 2 criterios? Bueno, si hay ausencia de 2 criterios, puedo buscar uno de estos 2, no los 2, solo uno de estos 2 criterios adicionales, que es dolor en la palpación bimanual y pliegue de tejido adiposo a nivel de la rodilla. Si en paciente quizás le faltaron hasta 2 criterios, ya sea en anamnesis, ya sea en la exploración física o en ambos, pero tiene uno de estos 2, entonces ya se respalda el diagnóstico. Ahora bien, es importante mencionar que estos criterios diagnósticos están en constante cambio. Así que a la fecha de la creación de este video y en base a la literatura, que me basé principalmente en el artículo de Pereira del 2021, se manejaban estos. Así que no dudo que en un futuro se modifique. ¿Sale? Ahora bien, ¿qué pruebas complementarias debemos de solicitarle a los pacientes que tienen sospecha diagnóstica de lipedema? Es importante primero que nada descartar que el edema no se deba a algún otro problema de metabolismo o a algún otro problema funcional. Ya hay que hacer función tiroidea, descartar hipotiroidismo en esos pacientes, función hepática, que a lo mejor el paciente no esté haciendo edema por algún problema de insuficiencia hepática, y sobre todo pruebas de función renal. No vaya a ser que puedes tener un paciente con lipedema y que independientemente de eso, a lo mejor ya tiene una insuficiencia renal crónica que ya le está causando retención de líquidos. También nosotros podemos, para realmente saber si es tejido adiposo o no, usar el ultrasonido, que nos permite determinar la localización y la cuantificación del tejido adiposo. Y también si está disponible, si está accesible a nuestra labor, la tomografía y la resonancia magnética, que acá tengo una imagen de la resonancia magnética de un paciente con lipedema, van a tener una altísima sensibilidad y una especificidad prácticamente del 100% para poder distinguir de acumulación de tejido adiposo de algún otro tipo de tejido. Y en caso de los pacientes que nosotros sospechemos que además del lipedema también tienen linfedema, podemos hacer una linfogamografía para poder descartar. Ahora bien, en tratamiento, ¿cuál es? Miren, en tratamiento lo podemos dividir en conservador y quirúrgico.
De tratamiento conservador es importante hacer hincapié, y lo que ya habíamos mencionado, que en la grasa de lipedema suele ser resistente a los cambios del estilo de vida, ¿sabe? Sin embargo, tampoco por eso vamos a permitir que nuestro paciente ya no haga el intento de, porque pues recordemos que en hacer ejercicio físico y prevenir la obesidad es algo que debemos de promocionar en todo paciente. Pero sí es importante destacar de estos puntos conservadores el uso de prendas de compresión especializadas para reducir el edema y el dolor. Y es que verdaderamente los pacientes con lipedema, sobre todo aquellos que ya están en estadios avanzados, van a presentar bastante dolor que puede llegar a comprometer sus actividades cotidianas. Ahora, en tratamiento prácticamente base es en quirúrgico, es liposucción para casos leves y ya en casos extensos, escisión quirúrgica. De hecho, en el último consenso internacional que se hizo acerca del lipedema, se concluyó que la liposucción que respeta los vasos linfáticos es el único tratamiento efectivo para el lipedema. ¿Saben? Acá tenemos en esta imagen una paciente de, creo que era de 36 años, acá está en antes y a los 10 meses después de que se hizo la liposucción, acá se mira en cambio. Si bien es cierto que esta paciente llegó con un estadio 1, sí es importante hacer mención que en cuanto se diagnostica el lipedema y se tiene la posibilidad, los pacientes son candidatos a liposucción y es como mejor les va, a diferencia de aquellos pacientes que ya están en estadios muy avanzados. Es decir, no hay que esperar a que avance. Entre más pronto se trate, más fácilmente controlable es y tiene mayor posibilidades de que no tenga que reincidir otra vez en la cirugía. ¿Sale? Ahora, una vez que se hizo una intervención quirúrgica, es importante ahora sí hacerle mucho hincapié al paciente para que ya lleve lo que es en tratamiento conservador. Acá sí ya, reducir la obesidad, aumentar el ejercicio físico, mejorar la alimentación, son cosas que pueden aumentar las posibilidades de que ya no haya nuevamente aparición del lipedema. Y también existe un instrumento que nos permite poder valorar verdaderamente los cambios o el beneficio que sufre el paciente posterior a la liposucción, que es el Lymphedema Quality of Life Score, que se abrevia de esta manera. Así que es muy importante que tras la cirugía pues, se pueda hacer este instrumento de valoración que permite correlacionar de una manera bastante buena tanto la mejoría clínica del paciente, así como también reflejar que en aspecto de la fisiopatología alterada se haya visto mucho mejorado. ¿Vale? Y bueno, entonces de esta manera llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado, que me hayan entendido y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.